sobre el tema que hicieron los compañeros, entonces ustedes tienen que aportar algo, ¿verdad? Algo nuevo, de repente, que logren encontrar ahí, aportarle ahí al grupo, por favor. Ok, entonces vamos a iniciar, jovencitos. Ok, el último día de clases nos quedamos nosotros revisando y les pedí favor para los que tenían acceso, jovencitos, vía internet o vía electrónica, que buscáramos información relacionada a la página web del INAO, del por qué consultarla, porque ahí van a encontrar ustedes algunos documentos, van a encontrar información que pueden utilizar de referencia para fortalecer su informe de práctica o buscar alguna información que ustedes vean acá en esta presentación y tal vez hacer alguna comparación o encontrar algo que básicamente vayamos requiriendo. Por ejemplo, en la guía de práctica, una de las preguntas que se hace es ¿cuánto monto en probosque recibirías si, por ejemplo, planto 2, creo que 4, 6 o 8 hectáreas? Entonces, en esta categoría, manejo de plantaciones registradas como fuentes semilleras. Entonces, para que ustedes vean cuánto puedo recibir a la hora de inscribir una plantación con este fin, ¿verdad? Entonces, o realizar ese proyecto. Y parte de ese proyecto es lo que nosotros estamos realizando en campo. Hacemos la evaluación y básicamente llenamos un formato que existe ahí de probosques, que existe ahí en la página web ahí del INAV. Se llena ese formato, se agregan todos los documentos legales, administrativos y se presenta a la subregión más cercana o a la que corresponda, ¿verdad? Entonces, ahí se puede empezar un trámite para un proyecto de esa naturaleza. Entonces, por eso es importante que vean ustedes y la información básica es lo que nosotros estamos recopilando en campo. Si yo les preguntaría a los compañeros que ya pasaron en práctica, todavía falta el grupo 7, grupo 8, para inscribir una fuente semillera, ¿cuál es el requisito, jóvenes? ¿Cuántos árboles clase 1 me pide? Sí. Dígame. Para inscribirla o optar a ese incentivo o algún incentivo, ¿cuánto me solicita? ¿O cuánto tengo que encontrar a la... Si no estoy mal, eran 50, ingeniero. Ah, bueno, tal vez los de grupo 1, el grupo de hoy lo tiene más fresco. ¿Cuánto era grupo? 30, ¿no? Sigue. ¿Sí? Son mínimo 40 de primera clase en una hectárea y para un rodal 50 de primera clase. Ah, bueno, el rodal está bien 50, pero entonces fue la otra fuente, ¿cuánto necesita? ¿Cuántos unos? 30 árboles, ¿no? 30, correcto. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Entonces, esa es la cantidad. Entonces, si yo no cumplo con esa categorización, de acuerdo con lo que me está pidiendo el manual Probosques, lo que me pide, por ejemplo, el manual de criterios o ley y reglamento, entonces definitivamente no puedo inscribirla. Y por eso es que se les está pidiendo en la práctica que evaluemos si cumple o no cumple con esa cantidad, ¿verdad? Si no cumple, pues definitivamente lo vamos a revisar el día miércoles. Bueno, entonces, y por eso estamos consultando la página web del INAO. También se preguntó qué significa PIMPET. Entonces, algunos dijeron Programa de Incentivos Forestales para Pequeños Poseedores de Tierra. Entonces, ahí son los que tienen pequeña extensión de tierra. Vamos a verlo más adelante. Y que básicamente no cuentan con registro de la propiedad inmueble. Entonces, aquí es un poco más... más accesible en el trabajar este tipo de proyectos y nosotros en nuestra práctica muy bien podemos realizar esta actividad. Bueno, la institución que tiene que ver con estos proyectos, yo les haría ahorita la pregunta siguiente, ¿qué actividades, algunas actividades que hace el INAO, por ejemplo, que ustedes logren observar de lo que yo les voy a presentar del INAO?
Y también qué programas realiza el INAO. ¿Qué programas podría ser de recuperación, restauración o conservación realiza el INAO? ¿O qué programas gestiona o evalúa el INAO? Que podría ser también la otra pregunta que tiene que ver con la segunda que yo les estoy haciendo. Entonces, básicamente aquí lo que nos está diciendo, jóvenes, que tiene que ver con fomentar y promover, ¿verdad? Que son dos objetivos que tiene ahí. Se hace manejo de bosques, se reforesta, se le tiene que dar seguimiento a la industria en Guatemala, ¿verdad? ¿Cuáles son esas mejoras, esos avances? Se supervisa, se evalúa. Aquellas empresas emprendedoras que quieren realizar, por ejemplo, diferentes tipos de artesanías con productos no maderables del bosque, también tiene que apoyarla, pero no necesariamente va a ser el INAP, sino también el CONAP. Debe promover también o fomentar más que todo la conservación y principalmente en cabecera de cuencas hidrográficas, que las partes altas, por ejemplo, donde hay bosque, hay nacimientos de agua, pues se deben de conservar. Entonces, tiene que ver con restaurar, también tiene que ver con restaurar áreas de bosques, áreas que han sido degradadas o áreas donde se ha perdido el bosque, entonces, y que son de vocación forestal, ¿verdad? Principalmente aquellas áreas que son de recarga hídrica, que están en las partes altas, que tienen pendientes muy pronunciadas, o incluso pueden ser onduladas o planas, pero si hay nacimientos de agua, entonces creo que vale la pena conservarlas. Entonces, esa es parte de lo que va realizando el INAO. Entonces, ¿qué hace el INAO? Si yo quiero hacer una investigación de semillas o fuentes semilleras, la quiero hacer en algún parque nacional que coadministra el INAO, pues de plano me tiene que otorgar el permiso correspondiente o tengo que gestionarlo como estudiante o EPS de la San Carlos. También lo puedo gestionar como PAFS ENCA, si me voy a trabajar alguna de estas áreas protegidas, ya sea a través del CONAP o a través del INAO, dependiendo cuál va a ser mi tema, ya sea un tema de investigación, un tema de evaluación, un tema de repente de propagación. Ok, también programas de desarrollo forestal a nivel nacional, los programas, entonces aquí tenemos que hablar de los que vamos a ver a continuación. ProBosques, hablamos uno, hablamos de PINFOR también, entonces son programas. Coordina, también otorga y puede denegar y supervisa concesiones otorgadas, ¿verdad? Alguna comunidad, alguna empresa, alguna ONG, entonces fue concesionado y si hay licencias ahí de aprovechamiento, pues ella puede denegar o puede aceptar o puede prorrogar, ¿verdad? Esa sería la situación. Programas y proyectos de conservación de bosque tienen que ver también con lo anterior, que tiene que ver con conservar áreas, si son de recarga hídrica o son para conservación de suelo y bosque, entonces tiene que apoyar todo ese tipo de programas. Entonces tiene que ver con los que hemos estado mencionando, ¿verdad? ProBosque, PIMPET, incentiva y fortalece las carreras técnicas y profesionales en materia forestal. Entonces, otra de las atribuciones y funciones específicas del INAM, que quiere decir de que, por ejemplo, la carrera forestal pues tiene que brindarle apoyo, no solo a la ENCA, sino que si existe otra carrera a nivel nacional o se crea otra carrera en el ámbito forestal, pues tiene que fortalecerla, ¿verdad? Incentivarla, tal vez a través de capacitaciones, a través de donaciones de equipo, a través de ¿qué decirles? De venir a impartir algunas charlas de capacitación, entonces a los mismos alumnos, a los catedráticos, entonces todo eso está inmerso dentro de esas atribuciones específicas. Reglamentos, ustedes entraron a la página web del INAO y ven ese listado de reglamentos ahí, reglamento del uso de motosierra, reglamento del PINAVETE, reglamento de transporte, pues hay varios reglamentos, reglamento ProBosques. Entonces, esos los tiene que elaborar el mismo INAO. Entonces, y todo lo que tenga que ver con algunas disposiciones aplicables, ¿verdad? a materia forestal. Entonces, consultas, por ejemplo, si le hace consultas el Ministerio de Ambiente al INAO, consultas técnicas, entonces tiene que corresponderle al INAO
responder desde el punto de vista técnico. Se hace consultas, por ejemplo, hay diligencias legales a través de juzgados, entonces también el mismo INAU tiene que responder a dichos cuestionamientos. Bueno, hay alguna, para cumplir con esas atribuciones que tiene la misma institución, pues tiene que ver los planes de manejo y aprobarlos, ¿va? Los PIMPET y ProBosques, que ustedes van a ver todas las modalidades o más adelante las van a ver, y si no a nivel profesional, cuando estén en una finca, van a tener que volver a consultar esos manuales, o bien cuando ya estén graduados de la universidad o sean profesionales, pues van a tener que consultar estos manuales y reglamentos, entonces, para realizar todos estos planes, que es lo que nos va solicitando. Entonces, hay planes de saneamiento también que tiene que aprobar el INAO, de salvamento, saneamientos cuando hay árboles enfermos, con plagas o enfermedades, ¿verdad? Y se necesita, por ejemplo, hacer ese saneamiento. Entonces, lo que se busca es salud, entonces se tiene que aplicar. Hay salvamento también cuando hay árboles que han sido tumbados o han sido derribados por efectos del viento, por cuestiones de incendios, entonces se quieren aprovechar, entonces el INAO tiene que otorgar esa licencia correspondiente con fines científicos. Si queremos hacer un estudio, que los especistas de la San Carlos lo han estado haciendo en finca La Montañita, quieren evaluar, por ejemplo, el valor calorífico de quercus o encinos. Entonces, se hace respectivo estudio y también lo puede ir aprobando, lo puede aprobar y conocer el INAO y puede participar incluso ellos dentro de ese estudio. Cambios de uso de la tierra también, le tiene que dar seguimiento, siempre fuera de áreas protegidas, ¿va, jóvenes? O sea, pasa de repente de área forestal, pasa a una residencial, pasa a área forestal porque van a construir un complejo de bodegas, o pasa de área forestal porque van a priorizar de repente construir alguna escuela o construir algún hospital. Entonces, esos son los cambios de uso. También los consumos familiares, vamos a ver más adelante, algo que por lo menos contribuye, ¿verdad? Y apoya al INAO y tiene que ver con las oficinas forestales municipales. Plantaciones voluntarias, la ENCA tiene sus plantaciones voluntarias, entonces tenemos que tenerlas inscritas en el INAO. También esos permisos, si alguien quiere hacer esos famosos descombres, o sea, podas de árboles, quiere comercializar, también lo debe de aprobar. Vamos a ver más adelante todos los ítems que tienen que ver con esto de los descombres, ¿verdad? En café, en hule, en cacao, cardamomo, entonces son los famosos sistemas agroforestales. Inscripciones, motosierras, si yo me quiero inscribir todos los años, pues tengo que estarme actualizando, entonces como regente, a nivel profesional, pues hay que actualizarse. Las industrias también deben de estar fiscalizadas, deben de inscribirse también. Viveros, aserraderos, aserradero ENCA, vivero ENCA, pues tiene que estar inscrito también. Entonces, si voy a producir semillas, lo que ustedes están evaluando, si los datos son bastante confiables, pues los podemos inscribir inmediatamente ante el INAO y tenemos ya una fuente registrada. Solo cumplimos con el aspecto legal y administrativo, se inscribe, o de repente solicitamos algún incentivo, si nos lo aprueban, pues nos van a dar por esa área que ustedes evaluaron. Sería excelente, ¿verdad?, llegar hasta ese nivel. Bueno, alguien que exporta, importa, también debe estar inscrito. Ok. También otras actividades que va realizando, hacen monitoreos, tienen que hacer algunas supervisiones. Si yo tengo un aserradero y reporto que tengo tanto volumen, entonces tengo que tener registrado y llevar un control bastante adecuado, y porque el INAO puede hacer esos monitoreos en cualquier época del año. Si estoy certificado, también me va a evaluar qué es lo que he hecho yo en cuestiones de, aquí sería ProBosques, PINFOR ya no, o sería PIMPET. Si estoy registrado, pues también puede venir a evaluar lo que ustedes ya hicieron en campo. Si tengo industria también, aserraderos, si tengo carpintería, si tengo, bueno, actividades también con otras instituciones, como ENCA, pues nos pueden apoyar a nosotros. Pueden apoyar, por ejemplo, a comunidades, pueden apoyar escuelas de nivel medio, escuelas de nivel básico. Entonces, todo eso tiene que ver con la misma institución. Control de incendios, tienen que coordinar. Ahorita creo que estaban publicando incendios en el área de Sololá, a la orilla del lago. Entonces, todo eso también ellos lo coordinan.
Está el CIPESI, pero también ellos apoyan como parte de ese grupo de coordinación, prevención y control de plagas y enfermedades también. Tengo plagas y enfermedades, pues el INAO tiene que asistirme inmediatamente en cuestiones de esa problemática, ¿verdad? Porque eso es de urgencia, entonces es parte de lo que ellos realizan. Bueno, esto para que ustedes observen, hay regiones, entonces son 9 regiones a nivel nacional, y esas regiones pues tienen sus respectivas subregiones. Entonces, por ejemplo, el área metropolitana, que es la 1, es Guatemala y todos sus municipios alrededor. Tenemos, por ejemplo, la región 5, abarca Zacatepeque, Chimaltenango. Observamos la región 9. Observamos la región 8 también, que tiene que ver con la parte de Huehuetenango y Quiché. Entonces, así es como administrativamente tiene las regiones el mismo INAO, y es como presta su servicio, ¿verdad? Como va prestando su servicio. Y principalmente ahora que tienen los proyectos de Probosque, ¿va, jóvenes? Bueno, parte también de ese apoyo que tiene es las oficinas forestales municipales. Entonces, más del 80 o 90% de las municipalidades a nivel nacional cuentan con una oficina forestal municipal. Entonces, o puede ser oficina de gestión ambiental, y dentro de esa oficina de gestión ambiental pues está inmersa la oficina forestal. Entonces, o por lo menos los técnicos forestales o los técnicos que evalúan. Entonces ellos están constantemente evaluando consumos familiares, alguien que solicita cierta cantidad de madera, o sea, lo solicita, se lo otorga y corta, ¿verdad? Y aprovecha y lo puede transportar. Bueno, también los viveros que quieran implementar a nivel de las municipalidades o a nivel comunal, pues también ellos pueden apoyar, y también apoyan los proyectos que surjan en las mismas municipalidades o en comunidades que tienen que ver con PIMPET o Probosque. Bueno, en relación al mismo INAO, aquí están todos los SAF que nos toca, que en alguno de estos vamos a estar inmersos nosotros como técnicos o como profesionales a futuro. Estamos en una finca agroforestal de cardamomo, estamos en una finca agroforestal de cacao, estamos en una finca que tiene hule, que tiene mango, que tiene cítricos. Entonces tenemos que hacer nuestro trámite correspondiente para cuando realicemos, por ejemplo, las podas. Tenemos que hacer nuestro trámite correspondiente. Si vamos a elaborar leña, vamos a extraer madera, la vamos a transportar. Entonces, tenemos que hacer la gestión ante el INAO. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dependiendo donde estemos, tenemos que hacer la gestión, ¿no? Tenemos árboles en cercos, queremos aprovecharlos porque nos está afectando, queremos de repente plantar, reforestar, pues tenemos que darle seguimiento a estas gestiones o realizar estas gestiones correspondientes. Bueno, también nos tenemos que inscribir si tenemos centros de acopio, o sea, depósitos de leña. Nos tenemos que inscribir si tenemos una empresa que hace consultorías forestales. Tenemos que inscribir si nosotros comercializamos motosierras. Tenemos que inscribirnos si tenemos esos depósitos que yo le estaba mencionando de leña, y también centros de acopio si tenemos, por ejemplo, no solo leña, sino tenemos madera aserrada, o tenemos de repente leña, o vamos a tener de repente algunos productos, ¿verdad? O subproductos del bosque. También si tenemos industrias, tenemos impregnadora, tenemos una empresa, por ejemplo, que realiza tarimas, tenemos que estar inscritas. Si tenemos algún área, por ejemplo, donde queramos producir algunas especies no maderables, lo único que aquí sí ya lo tenemos que hacer en conjunto con CONAF. Si nosotros vamos a estar... Sí, compañero. Diga. Póngale que en la parte de cuando en las fincas hacen podas y todo eso, se saca la madera y todo, póngale, perdón, la leña de las podas y todo eso, cuando, no sé, podan los árboles, las ramas bajas y todo eso, en ese caso, ¿qué haría? O sea, entra como repobladores forestales porque tiene una plantación, pero le está dando mantenimiento, o cómo sería ahí, porque la leña no, igual la comercializaría.
Sí, lo que pasa es que aquí lo que tenés que hacer, tal vez no llegar a este nivel de inscribirte, sino el nivel de repente si haces podas en leña, pues tenés que podar el café, perdón, podas en café, podás y preparar la leña, vas a podar algunos árboles, entonces, pero en algunos casos sí se puede hacer el trámite de gestión si vos hiciste alguna plantación, ¿verdad? Dentro de ese mismo bosque. Una plantación artificial. Entonces la inscribís y haces todo el trámite para las notas de envío. Ahora, si haces las podas, haces los trámites para las notas de envío a la hora de transportar, por ejemplo, café o cacao. Ahora, sí lo puedes hacer, ¿verdad? Inscribir, ¿verdad? Inscribir que tenés de repente, tenés cardamomo y tenés plantados árboles dentro de la misma plantación de cardamomo y que vas a realizar podas, o tenés cacao y vas a realizar podas. O sea que sí puedes hacer todo ese trámite de inscripción, ¿verdad? O bien cuando has podado el café y necesitas transportar tu leña, ¿verdad? Te tienen que supervisar para ver de que lo que vas a transportar efectivamente es café o va a ser alguna leña de madera que, por ejemplo, el cuje, que eso se puede inscribir muy bien, ¿verdad, compañero? Entonces, lo transportar porque el costo de trámite, ¿verdad? O el costo en cuestiones legales o administrativas de alguien que se lo ven preso por transportar leña y no tenga esas notas de envío es más alto que inscribirla, ¿verdad? Y comprar esas notas de envío. No sé si hay alguna pregunta. Ahí estamos, gracias. Sí, esto es más que todo para si ya sos empresario, ¿verdad? Esta que te estoy presentando acá, si ya sos empresario, pero en fincas el trámite se hace no como empresa, sí se hace como empresa, pero más que todo para inscribir lo que tenés, a eso me refiero. O tratar de gestionar para que te den notas de envío por podar, ¿verdad? Para eso es, por tener tu leña ya apilada, ya lista para transportarla, ¿verdad? Para eso, compañero. Y para que la puedas comercializar también. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces tenemos 3 proyectos, jóvenes, que son importantes. Entonces, acá tenemos Pinfor, que fue el primero que se trabajó acá en Guatemala, y se trabajaba nada más con el registro de la propiedad inmueble. Tenemos el PIMPET, que incentiva a pequeños poseedores de extensiones de tierra. Entonces, ese inició en el 2007 y es indefinido. Y tenemos Probosque, que básicamente empezó en el 2017 y son 30 años, ¿va, jóvenes? 30 años que va a estar Probosque, por ejemplo, otorgando estos incentivos. Entonces son 3 programas interesantes. Entonces aquí la pregunta es la siguiente, ¿verdad? ¿Cuál es podría ser algunas especies, ¿verdad? Un par de especies de interés, ¿verdad? O que se han plantado más en Pinfor o que se han plantado más en Pimpet, por ejemplo. 2 especies que se han plantado más en Pimpet y Probosques. ¿El pino? Ah, ya, excelente. Lo vamos a ver más adelante para que usted lo vaya anotando ahí en su... O también a quienes les da incentivo, ¿verdad? Pimpet y Probosque, a quienes les está dando ese incentivo. Es lo interesante que también nosotros podemos observar acá. Ok, seguimos. Bueno, este fue el primero. Como ya terminó, pues tenía siempre sus objetivos, ¿verdad? Querían producción, querían... bosques productores, querían materia prima. La cuestión acá, jóvenes, que iban buscando tierras, por ejemplo, buscaban regularmente tierras que no eran muy productivas, ¿verdad? Entonces, definitivamente las especies forestales también dependiendo, ¿verdad? Dónde se adapten y dónde se desarrollen y vayan a crecer bastante bien también. Si yo quiero obtener acortar mis ciclos, pues definitivamente debo buscar buenos sitios. Si yo quiero producir mango, quiero producir limón, debo buscar buenos sitios para la producción de limón. Todo lo mismo pasa en las especies forestales. Quiero acortar mi turno de corta para un cedro, una caoba, pues debo buscar buenos sitios, un palo blanco. Entonces lo mismo es en cultivos frutales, lo mismo es en cultivos hortícolas, cultivos granos básicos. Entonces, acá se buscaban tierras marginales, entonces para mí sí fue un error, se ha buscado áreas que fueran áreas bastante productivas o altamente productivas y que pudieran, por ejemplo, que fueran sitios buenos,
que básicamente me acortaran mis ciclos mis turnos y que pudiera aprovecharlos más a mediano plazo, ¿verdad? Eso sería la... Bueno, entonces aquí era producir, tenían incentivos, vean, 14,000 o 15,000 en relación a dependiendo qué tipo de proyectos. Había uno manejo de bosques, todo era reforestación, manejo de bosques y regeneración natural. Era lo que estábamos comentando ahorita, reforestaba, manejo, regeneración, manejo, protección y producción. Ahí se quedaban estos incentivos. Entonces limitaba un poco más, ¿verdad? Aquí lo interesante, cuando uno analiza acá, de que mientras Costa Rica, por ejemplo, hace 30 o 35 años venía trabajando hasta con SAF como incentivos, en Guatemala todavía nos quedaban nada más solo con árboles forestales. Entonces, yo creo que los costarricenses han ganado más porque ellos han trabajado diferentes modalidades. Nosotros hasta el 2017, como ustedes observaron, empezaron a trabajar muchas modalidades, que eso es bastante importante. Bueno, ¿dónde reforestaron más? Ya sea en plantaciones, es que es la primer imagen o figura. Observemos, fue en las Verapaces. Las Verapaces ha sido se podría decir el departamento campeón o los departamentos campeones en cuestiones de proyectos de reforestación, ¿verdad? Tienen la cultura bien enraizada en cuestiones de reforestación, en cuestiones de manejo. Entonces, aparte de que hay mucha industria, entonces hay muchas personas que trabajan con cacao, trabajan con cardamomo, entonces dependen mucho de la madera. Entonces los proyectos se mantienen en esa zona. Entonces, comparado con por ejemplo, bueno, el área metropolitana, que hay más construcción o más, entonces es interesante ver hasta dónde, y Petén, ¿verdad? Que Petén también fue aumentando la cobertura también en manejo de bosques naturales o bien en proyectos de reforestación por las extensiones más grandes que tuvieron. Entonces, ¿quiénes aprovecharon aquí? Y nosotros vamos a ver que van a ser asociaciones, las comunidades que se organizaron, se les dio espacio a las cooperativas, a fundaciones, a pequeños propietarios. Entonces las municipalidades también algunas aprovecharon esos incentivos, pero acá ya se amplió la gama, ¿verdad? Ya hay diferentes tipos de programas y proyectos, entonces en los otros que vamos a ver a continuación. Entonces las especies que se plantaron y que quedaron ya registradas como especies que están aprobadas por el mismo INAH para proyecto Probosques o programa Probosques son estas. Entonces si vemos para pino, el compañero dijo pino, entonces pino candelillo. Si hablamos de latifoliadas introducidas, la teca está permitida o fue aprobada. Si hablamos de especies nativas latifoliadas, palo blanco. Entonces, si hablamos de especies nativas, la caoba, si hablamos de coníferas nativas y que están en peligro de extinción o la tienen en CITES, pinabete, entonces son algunas especies interesantes que ellos fueron trabajando. Si hablamos de petén, hablamos de pino también, entonces se le fue dando ese espacio al pino colorado o pino caribe. Entonces aquí observamos las especies que yo les había mencionado, Maximinoy, cedro también, caoba, que es Witenia o abies en relación al pinabete. El otro proyecto o programa, perdón, es el de incentivos para pequeños poseedores de tierra. Entonces, lo interesante o lo importante acá es de que ya incluyó, por ejemplo, para estos pequeños poseedores de tierra, incluyó el sistema agroforestal. Entonces, ellos han plantado árboles en sus cercos, ellos han dejado árboles en áreas de potreros, ya sea para ganado bovino, ovino, caprino. Entonces van dejando ellos árboles dispersos siempre con pastos, ¿verdad? Entonces pueden ser algunos ejemplos de sistemas. Huehuetenango, San Marcos, Progreso, pues son algunos de los departamentos que han salido muy beneficiados con este programa. Entonces también se ha priorizado esos municipios porque ahí es donde entran el plan Hambre Cero. Entonces ahí tienen que haber PIMPET. Todos los programas que ustedes o de repente donde ustedes van a estar trabajando, se van a estar desenvolviendo, ya sea en ONGs o en algunas empresas, asociaciones, organizaciones, van a ver que todos van a incluir PIMPET.
¿Por qué? Porque es algo que complementa todos sus programas. Van a tener huertos familiares, pero a la par van a tener un vivero forestal. Van a tener, por ejemplo, áreas de potreros o áreas o bancos de forraje, entonces van a tener algunas áreas con árboles también, entonces, porque van a estar inmersos entre esos proyectos de PIMPET, ya sea desde el punto de vista de obtener beneficios en relación a obtener ingresos, ¿verdad? Por producción o venta de leña o alimentos, entonces va a haber diferentes enfoques en relación a este programa, pero acá es para los pequeños poseedores de tierra. Entonces estamos hablando de 2 cuerdas, estamos hablando de 3 cuerdas, entonces ya no son hectáreas, no son manzanas, sino pueden ser cuerdas. Entonces acá entran asociaciones, cooperativas, entra a nivel grupal y a nivel municipal, porque aquí sí pueden aprovechar aquellos que no tienen su registro de la propiedad inmueble. Entonces ya les permite, ¿verdad?, con posesión, hacer su trámite correspondiente para optar a cualquiera de estos proyectos o estas modalidades que ustedes observan aquí: reforestación, sistema agroforestal, ya sea para protección de fuentes de agua o producción, donde van a poder ellos estar sacando su leñita, las municipalidades, por ejemplo, los astilleros municipales, sacando leña o sacando madera, ¿verdad?, cada cierto periodo de tiempo, otorgando esos permisos para poder extraer, pero también haciendo un manejo de producción, ¿verdad?, adecuado. Eso es lo que se espera y que se conserve. Aquí observan ustedes PIMPET de 2007 a 2019. Según esta imagen, ¿qué podemos analizar, jóvenes? ¿Dónde están concentrados los proyectos? Alguien que ha sido observador en el mapa de Guatemala. Parte occidente, tal vez. Excelente, sí. ¿Qué más observamos en ese mapa, jóvenes? ¿O en esa figura? ¿Qué observamos ahí diferente comparado con Pinford? Bueno, no vimos el mapa, ¿verdad? Pero sí. ¿Qué observamos ahí? ¿Algún comentario, jovencitos? Así como en la costa sur, no hay programas de esta índole. Correcto, sí, no llega a la costa sur. ¿Por qué no llega a la costa sur? Tal vez por el clima y la altura no es tan rentable plantar árboles así como los pinos, sino como más árboles de producción como el hule y todo eso. No, pero vos que te vas a ver todas las especies que te permite todas, o sea, la que vos puedas justificar, pero ¿por qué en la costa sur no? ¿Alguno que pudiera? ¿Sí? Por la caña. Bueno, sí, por los monocultivos, tienes razón, por otros cultivos. Entonces, ¿pero qué otra podría ser o qué otro análisis podríamos hacer ahí? Puede ser, sí, hay caña, hay palma, hay banano, hay plátano, ¿cuál otro? Hule. Pero ¿cuál podría ser el otro? Pero hay comunidades inmersas ahí. ¿Cuál es el otro análisis? No hay agencia en la zona de la costa sur. Bueno, también dice que no hay. ¿Y dónde están la mayor cantidad de pequeños poseedores de tierra, jóvenes? ¿Dónde están, jovencitos? ¿Dónde están asentados? Si se observan ahí, como mencionaron, el altiplano, el área central y el área nororiental, ¿verdad? Que están asentados en parte cabecera, y ahí son minifundios, ¿va, jóvenes? Son pequeñas extensiones, están bien fragmentadas, entonces ahí es donde se ha estado apoya este programa, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan analizando acá. Bueno, el compañero decía que pino no se adapta a la costa sur, no, sí se adapta, pero allá creo que vale la pena trabajar con especies de más alto valor y que se adaptan también, por ejemplo, cedros, caobas, palo blanco, pero vean, aquí amplía la cantidad de especies porque dependiendo del interés, ¿verdad?, de los pequeños poseedores de tierra que quieran introducir algunas de alto valor, otras de repente de sombra, otras de repente que sean
para intercalar con el cultivo de café, porque aquí el SAF café es permitido, ¿verdad? Entonces ya son diferentes especies, alguien que tenga su ganado, su pequeño hato ahí o tenga, por ejemplo, ovejas, tenga sus, entonces, eso forma parte también de esos sistemas que ellos van implementando, ¿va? O tenga, ahí están las ingas también, entonces tienen café o de repente van teniendo cardamomo, entre otras. Bueno, esta es la que, de las más importantes, porque esta sí amplía su abanico de modalidades, entonces aquí sería Probosques, es bastante largo el nombre. Entonces, ley de fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción, protección de bosques en Guatemala, o sea, es Probosque. 30 años, entonces 2017 inició, o sea que ahorita están todavía arrancando muchos proyectos y programas, se están preparando muchos, vienen bastantes proyectos ya en camino, algunos ya están establecidos, se están generando nuevos, así de que el espacio y la ventana de obtener esos incentivos pues está todavía abierto. Entonces fomenta la diversificación de tierras, aquí de aptitud agrícola, aquí ya se va a lo pecuario, a la restauración. Imagínense, hace 35, 40 años viene trabajando Costa Rica con sus sistemas pecuarios, o sea, sus sistemas silvopastoriles. Mientras acá se está convenciendo a las personas, por ejemplo, que hagan el asocio con árboles de alto valor o árboles forrajeros, ya en Costa Rica lo hacen, ¿verdad? Entonces, es un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo ya la cultura y la educación también y parte de los incentivos, pues han contribuido también a mantener, ¿verdad? Y a mejorar los sistemas productivos, esa sería la otra situación. Ok, restauración de tierras degradadas también es otro concepto interesante, que en algunos casos vamos a encontrar también algunos que son similares en cuestión de restauración de paisaje. Entonces, donde van introduciendo otra vez especies forestales para restaurar el paisaje y también los sistemas agroforestales, ¿verdad? Que tienen que ver acá. La seguridad alimentaria es importante, lo energético también. Ya entra la mitigación en cuestiones de cambio climático, riesgos a desastres. Había que priorizar áreas con más riesgo y vulnerabilidad. Entonces, esto es importantísimo. Ya muchos proyectos pues, van encaminados a estas líneas, así es de que eso tiene que ver con el tema de probosques. Modalidades son las que ustedes van a poder observar, jovencitos. Las modalidades que están en el manual, que algunos ya descargaron, otros de repente van a estar consultando. Entonces tenemos acá establecimiento y mantenimiento de plantaciones, que ahí es donde se apuntan muchos. Entonces, lo interesante acá y lo importante es que se generan empresas que van generando ingresos por producción de plantas. Se generan empresas que van generando ingresos por darle mantenimiento a las plantaciones. Se generan empresas por cosecha de especies de madera, cosecha de madera para tarimas, cosecha de madera para construcción de vivienda, para postes, o sea, para producción de semilla. Entonces hay diferentes, el establecimiento y mantenimiento de plantaciones, también con fines energéticos. Se mejoran los sistemas arborestales, se les da un valor más agregado, un valor agregado, no más, sino agregado, porque se introducen especies de alto valor. No es lo mismo tener solo ingas que ya tener, por ejemplo, cedros, tener caobas, tener matilisguates, tener rosul, tener ciprés, tener alisos. Entonces, ya especies de más alto valor. Hay manejo de bosques también de producción, protección. Con fines de protección es importante. La ENCA ahorita tiene esta modalidad que ustedes leen aquí, manejo de bosques naturales para fines de protección. ¿Qué quiere decir? De que se deben de proteger, por ejemplo, algunas quebradas que presenten corrientes efímeras o intermitentes, pero hay que protegerlas porque hay pendiente, hay que conservar el suelo, entonces está incentivada. Servicios ambientales también, protección de bosques para fuentes de agua,
conservación de diversidad biológica también, ecoturismo. Hay fincas que también pueden optar a esa modalidad, aunque tengan ecoturismo. Algunas tienen especies de alto valor y hay que conservar ese germoplasma. Hay sitios sagrados, ¿verdad?, que también se toma en cuenta lo cultural. O sea que aquí, cuando vemos Probosque y nos recordamos de los famosos servicios ecosistémicos, ya analizamos nosotros que ya Probosques es una gama, ya amplió todas las modalidades, así de que en cualquiera de estas voy a estar trabajando en determinada finca o determinado programa, o restaurando tierras degradadas, ¿verdad?, tierras forestales degradadas, que también es otra modalidad. Acá todavía está, el mapa todavía no ha llenado en cuestiones de modalidades Probosque para ir aumentando. Aquí sí abarca ya todo el territorio nacional. Si ustedes observan ya la costa sur, la parte centro, norte, entonces ya se van concentrando los diferentes programas de Probosque y cuando veamos a 20 o 15 años, vamos a ver que ya todos los programas, los proyectos van a ser más, ¿verdad? Entonces, interesante, porque aquí entran todas las modalidades, ¿va, jóvenes? Bueno, y como está todavía con pocos proyectos relativamente, entonces, por lo menos observamos acá que la parte nororiente, las Verapaces también mantiene su crecimiento. Petén también, Petén todavía no ha superado, creo que de repente Petén con los sistemas silvopastoriles, pues tal vez va a ir aumentando en comparación a las Verapaces, o Izabal también, ¿verdad?, en el caso de Zacapa, que va a ir en el caso de nororiente, que va a ir aumentando también. Entonces esas tres creo que van a ser las que van a tener mayor cantidad de proyectos. Esperaríamos que todas estuvieran en el mismo nivel, que tuvieran toda la misma cantidad de proyectos para que veamos que se van generando proyectos a nivel nacional. Aquí está Probosques, quienes están ahorita optando a este incentivo, las mismas cooperativas, asociaciones, empresas, municipalidades, fundaciones, organismos, ¿verdad?, gubernamentales también, que están trabajando con ese tipo de proyectos. Por ejemplo, el mismo CONAP también recibe estos mismos incentivos porque necesita trabajar con comunidades que están asentadas en áreas protegidas. Entonces debe trabajar con ese tipo de incentivos. De lo que producimos, básicamente, también lo consumimos internamente. Entonces, lo que quedó de Pinfor, ahorita se están raleando o se siguen aprovechando muchas de esas plantaciones. Entonces, esas son las que están abasteciendo el mercado local. Principalmente en el tema de las tarimas o extracción de madera para la producción de algunos muebles. Entonces hay madera cerrada, madera en troza, tarimas, como menciona acá, y plataformas son las que tienen bastante demanda. Los famosos pallets, que sirven básicamente para trabajar, por ejemplo, en relación a trabajar algunos, ¿cómo se llama esto? Se llama como, se me olvida, trabajar finger joys, hacer otro tipo de ensamble, ¿verdad?, maderas de dimensiones bastante pequeñas, leña, el acerrín también se está reutilizando para calderas, el acerrín también se está utilizando para hacer el famoso plywood, resinas también se están aprovechando, tableros o aglomerados, que aquí es donde se utiliza el acerrín, astillas también que se sirven para esos tableros. Entonces, se está utilizando internamente, se sigue demandando los productos, ¿verdad?, provenientes de la madera. Ok, entonces ahí estaríamos, jovencitos. Estamos para el día miércoles, primero Dios. Ahí estamos, Inge, muchas gracias. Bueno, jóvenes. Vamos, ingeniero. Gracias, Inge. Feliz tarde.